Bienvenido de nuevo a este curso de Pen Testing. En el video de hoy vamos a ver qué es lo que estaríamos buscando, a final de cuentas, cuáles serían las cosas que estamos buscando con un test de intrusión. En el video anterior, si recordamos, estuvimos viendo por qué era necesario, a final de cuentas, un test de intrusión para la empresa. En este caso vamos a ver qué es lo que estaríamos buscando en un test de intrusión. Y creo que una de las primeras cosas que estaríamos buscando sería determinar lo que serían vectores de ataque. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, un vector de ataque. Primero que nada, hay que ver qué es un vector de ataque. Un vector de ataque es un punto, pues, donde se pueden dar a final de cuentas, pues, los ataques a la empresa, a final de cuentas. Solamente donde se pueden llegar a dar los ataques. Como por ejemplo, un vector de ataque en una red sería, por ejemplo, un router o un punto de acceso a Wi-Fi, por el cual, pues, se pueda tener acceso a toda la red interna de la empresa y hacer alguna escalación de lo que sería privilegios. Por ejemplo, bueno, ese es un ejemplo, ¿no? Pero un ejemplo de ese ejemplo sería un hacker o un crack, un cibercriminal, dejémoslo en un rango correcto, un cibercriminal que pues la persona tenga acceso a la red, en este caso el router de la empresa, o sea, esté dentro del Wi-Fi y pues logre craquear, en este caso la contraseña o el acceso ya de manera directa a lo que sería el router de la empresa. La persona, ¿qué es lo que puede hacer? Infinidad de cosas. Aparte de que, por ejemplo, puede escanear la red para encontrar algunas otras redes, más nodos y demás, entonces esos son vectores de ataque. Un vector de ataque es técnicamente eso, por donde se puede llegar a culminar, en este caso, la acción de un cibercriminal. También sería identificar vulnerabilidades de bajo riesgo. Esas vulnerabilidades que, pues a final de cuentas, que no tienen un potencial de ataque mayor y son solamente vulnerabilidades de información sensible, como lo podrían ser, por ejemplo, correos electrónicos, nombres de empleados, probablemente información dentro de metadatos que se hayan encontrado en internet y ese tipo de situaciones. Al final de cuentas es información de la empresa, pero no expone, vaya, información muy confidencial, como lo podrían ser. En algunas ocasiones nos toca que hay contraseñas como metadatos dentro de algún archivo o cosas por el estilo, pero es prácticamente todo eso. Es información relativamente pública, pero que al final de cuentas representa un riesgo, pero no es un riesgo el cual nos vaya a comprometer en su máxima expresión. También lo que serían identificar vulnerabilidades, ahora en este caso de alto riesgo. Ya como su nombre lo dice, pues las vulnerabilidades de este tipo de vulnerabilidades pues son aquellas en las cuales ya podemos comprometer la integridad de la infraestructura de una empresa y a final de cuentas nosotros podemos perjudicar severamente a la misma. Por ejemplo, que haya alguna especie de... Volviendo a ejemplos anteriores, videos anteriores, que haya una especie de configuración por defecto de un servidor con el usuario root y con la contraseña Tor. No estoy seguro si todavía se maneja así, creo que no, pero por ejemplo, que pueda haber o inclusive que pueda haber algún acceso anónimo al servidor FTP del mismo servidor, ese tipo de cosas. Entonces, si esas situaciones se brindan, bueno, entonces es un riesgo alto, al final de cuentas. Dependiendo de qué tipo de situación nosotros estemos analizando, va a ser un ataque o una vulnerabilidad de bajo o de alto riesgo. Por ejemplo, no es lo mismo decir que un servidor que brinda información de correos electrónicos y más aparte, ahí está el firewall y más aparte, ese servidor pues tiene base de datos de clientes. Como tienes tres servicios, probablemente va a haber uno en el cual pues te permita acceder al resto, vaya, al equipo como tal. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Probablemente por medio de correo electrónico vas a vulnerar lo que sería el firewall y vas a vulnerar o vas a poder tener acceso a la base de datos de clientes. Entonces ese también es un vector de ataque a final de cuenta para ese mismo servidor. Entonces probablemente manejes información muy baja, como lo podría ser nombres de correo electrónico o inclusive, pero también puedes tener dentro del mismo lugar pues información muy sensible como serían pues nombres o en este caso una base de datos de tus clientes en los cuales si se llega a tener acceso a ella pues es muy perjudicial a final de cuentas. Otra de las cosas es evaluar
Al final de cuentas, el impacto ya como tal de lo que sería el negocio, a final de cuentas, en caso pues, de que un ataque llegase a ser exitoso. Un pentest también evalúa ese efecto. El impacto que podría tener un ataque en los diferentes vectores de ataque que les mencionaba hace un momento, ya sea alto o bajo, para así, a final de cuentas, hacer una priorización a la hora de pasar a la etapa de parcheo, actualización, la aplicación de medidas de políticas de seguridad, como ustedes, a final de cuentas, quieran verlo. Pero bueno, eso son prácticamente lo que nosotros estaremos buscando con un pentest, o el objetivo real de un pentesting. Determinar cuáles son los vectores de ataque, identificar las vulnerabilidades de bajo hacia alto. Se han de estar preguntando, ¿por qué no hay una vulnerabilidad de medio riesgo? Porque no existen medios riesgos. Aquí en la seguridad se maneja es o no es. Y se acabó, no como que medio es. ¿A qué me refiero con esto? ¿Es un ataque o no es un ataque? Así de simple. No podemos ser como que medio nos están atacando. ¿Es un ataque o no es un ataque? ¿Realmente hay riesgo o no hay riesgo? Es como si les dijeran, estoy como que medio muriendo, estoy medio muerto. O estás muerto o estás vivo. Así de simple. Así se maneja. Es por eso que solamente hay bajo riesgo y alto riesgo. Y ya por último, una vez que ya determinamos, identificamos las vulnerabilidades, es el momento de llegar a la actualización. Y otra vez, por ejemplo, si ya se actualizó el sistema operativo, el software, ya se actualizó el equipo, lo que estén haciendo, es necesario volver a realizar un test o, a final de cuentas, de identificar las nuevas vulnerabilidades que se generaron hacia el nuevo parcheo o hacia las nuevas políticas de seguridad. ¿Por qué? Porque realmente sucede. Digo, por muy seguro que nosotros podamos llegar a dejar algún sistema, siempre sucede que a final de cuentas, una vez que ya lo parchamos o ya actualizamos, a final de esa actualización o ese parcheo surgen nuevas vulnerabilidades. Entonces, a final de cuentas, un pentester no tiene un trabajo determinado para tanto tiempo, siempre puede tener lo que sería, en este caso, trabajo a final de cuentas. Y no está de más, por ejemplo, mencionarles que esto se hace porque a final de hoy en día pues las diferentes empresas u organizaciones son atacadas por diferentes razones y por ello a final de cuentas se debe de llevar a cabo un test de intrusión en toda pues, en toda lo que sería su estructura tecnológica a final de cuentas y para poder proteger la triada o en este caso los tres pilares de la información, que sería la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la misma. Confidencialidad que sea a final de cuentas secreto, la integridad que nunca sea modificado por algún tercero y la disponibilidad que cada que se requiera siempre esté presente la información o lo que en este caso el recurso que se quiera o se necesite compartir en ese momento. Bien, a final de cuentas eso es lo que pues, nosotros estaríamos buscando con un test de intrusión. Es todo por este video, ya nosotros nos estaríamos viendo en próximos videos. Chao. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al curso de Pentesting empresarial de la comunidad de Backtrack Academy. El día de hoy vamos a estar entrando en un mundo pues un cuanto underground, que sería el mundo del hacker, que pues en esta serie de videos que vamos a estar viendo a partir de esta introducción sería
qué es lo que es un hacker, qué no es un hacker, cómo es que actúan, cómo piensan, qué es necesario. Ojo, qué es necesario aprender, inclusive para poder ser un buen hacker dentro del mundo del siglo XXI, a final de cuentas. Entonces, esto es técnicamente lo que vamos a estar viendo de aquí en los próximos videos, que realmente pues van a ser videos cortos a comparación de lo que vamos a ver ya en la parte práctica de lo que sería cómo realizar la mayoría o cómo realizar un pentest. ¿Qué es un hacker? Muchas de las personas se preguntan ¿qué es un hacker? O inclusive hay personas que no se preguntan y realmente dicen un hacker es una persona mala que se mete en tus ordenadores o en tu ordenador y ataca y busca información de lo que sea para poder a final de cuentas pues lucrar con mi información. Y realmente no es cierto. Muy bien, ¿por qué no es cierto? Porque todo ese tipo de ideología que ya trae la gente es una ideología impuesta por los medios, la mayoría de los medios sensacionalistas. Esos medios amarillistas que, por ejemplo, detuvieron una banda de carders y ellos dicen que no, era una banda de super hackers que se dedicaban a clonar tarjetas de crédito y pues no es así. Eso no hace un hacker. Ya sé que suena mucho como uno de los hackers famosos actualmente, pero es la verdad. Yo también defiendo esa postura que él pues también tiene al momento, ¿no? De exponer, de brindar sus capacitaciones, de sus exposiciones a final de cuentas. Yo también manejo esa ideología. Pero eso es un hacker. Un hacker no es un ladrón. Eso a final de cuentas, ya cuando se incurre en un delito, ya es otra cosa que se le llama cibercriminal. ¿Qué no es un hacker? Bien, un hacker no es una persona que roba. Un hacker no es una persona que te inyecta un troyano en tu equipo para poder controlarlo y utilizarlo en medio de una botnet. Un hacker no es una persona que se dedica a troyanizarte tu equipo con la finalidad de aplicarte ransomware, secuestrar tus datos o inclusive también estarte extorsionando para que, pues a final de cuentas, para poder decirte, oye, ¿sabes qué? Si quieres tus datos, yo los tengo, pero no te los voy a dar hasta que no me pagues. Eso no es un hacker. Eso normalmente, reiteraba hace unos momentos, normalmente está más expuesto por lo que sería la televisión, por lo que sería Hollywood sobre todo, y a final de cuentas por los comentarios de las personas que están muy mal informadas dentro de este medio, ya que eso no es un hacker. Los crackers son hackers que utilizan sus conocimientos para hacer daño. Eso es, a final de cuentas, las personas, los que se dedican a hacer pues las cosas malas, que hoy en día ya no se les llama inclusive crackers, hoy en día se les llama cibercriminales. Ya es un término aplicado ya totalmente dentro de la parte del hacking, dentro de la parte de la seguridad informática. Ya es un término totalmente aplicado. Los crackers, que eran a final de cuentas hackers que utilizan sus conocimientos para hacer daño, hoy por hoy ya se llaman cibercriminales. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un cibercriminal, por ejemplo, y lo que sería un hacker? No sé si conozcan, imagino que sí, digo, a final de cuentas, igual que yo, la mayoría lo debe de conocer, lo que sería Star Wars. Igual, ahorita que está muy muy de moda la nueva película de Star Wars. Bueno, si todos conocemos a los Sith y todos conocemos a los Jedi, ¿qué diferencia tienen entre cada uno? Ambos, o en algunas ocasiones, manejan lo que sería telequinesis, pueden mover objetos, pueden hacer muchísimas cosas, al final de cuentas. Ambos manejan una cierta vestimenta, ambos también manejan lo que sería una espada láser. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Por ejemplo, la espada es de distinto color. Una es verde, azul y la otra es roja, para dejar en claro quién es cada quien, a final de cuentas. Otros también tienen una vestimenta distinta. Unos normalmente se visten negro con rojo o simplemente negro y otros como que entre cafecito, blanco, colores más claros. A final de cuentas, ¿cuál es la diferencia o cuál es el punto con esto? Que cibercriminal o hacker, un hacker normalmente vamos a
Bueno, ¿qué sería el hacker? El hacker sería aquella persona con unos conocimientos altos de X tema. Por ejemplo, no precisamente un hacker tenemos que ponerlo en la parte de la informática. Probablemente sea un doctor. Un doctor es un hacker a final de cuentas. ¿Por qué? Porque él sabe perfectamente cómo funciona tu cuerpo y sabe qué hacer para que a final de cuentas tu cuerpo reaccione de manera distinta a la que estaba programada. Un hacker es lo que hace. Un hacker toma algo, lo mejora o lo empeora o simplemente lo modifica para que haga algo distinto a lo que realmente estaba determinado a ser el objeto o lo que tenga en su mano en ese momento. Eso, a final de cuentas, es un hacker. Alguien con conocimientos avanzados de cierto tema y que él puede hacer con eso lo que él quiera, a final de cuentas, ¿no? Retomando, ¿qué no es un hacker? Bueno, ¿cuál es la diferencia? Más bien dicho, la diferencia es que ambos son hackers, lo único que los distingue son sus motivaciones. Sus motivaciones realmente es lo que va a hacer que se convierta en cibercriminal o siga siendo un hacker, al final de cuentas. Ambos probablemente tienen los mismos conocimientos, probablemente van a las mismas escuelas de hacking, probablemente ven los mismos videos, los tutoriales, o inclusive también se ponen a hacer videotutoriales en YouTube de acerca de hacking, van a la misma escuela, inclusive probablemente se conocen. Pero la única diferencia entre cada uno, sola y sencillamente, son sus motivaciones. Entonces, eso es, al final de cuentas, lo que no sería un hacker. Un hacker es una persona que se dedica a hacer daño a terceros con las herramientas, con los conocimientos que, al final de cuentas, él tiene. ¿Qué es lo que sabe un hacker? Una de las cosas más importantes de todo es qué es lo que sabe, qué es lo que él tiene que saber para, a final de cuentas, pueda explotar de manera correcta sus conocimientos. Porque en muchas ocasiones me preguntan, oye, ¿sabes qué puedo hacer? Me ha tocado, realmente me toca. O inclusive también hay personas que me mandan lo que sería inbox al Facebook y me dicen, oye, ¿sabes qué? Pues me gustaría, pues al final, ayúdame a hackear tal escuela. O segundo, ¿sabes qué? Pues ayúdame a ser un mejor hacker. Quisiera aprender cosas. ¿Qué es lo que tengo que saber? Bueno, primero, sistemas operativos. Una de las cosas que tenemos que aprender es a manejar los diversos sistemas operativos que tenemos. Sea Windows, sea Linux, sea macOS, sea Unix, CentOS, Solaris, etc. La mayor cantidad de sistemas operativos que tú puedas conocer está más que excelente. ¿Por qué? Un ejemplo. Tú estás en Windows o en Linux. Va a ser independiente. Pero imaginémoslo, estás en Windows. Es una persona que siempre ha estado rezagada con Windows y nunca ha salido de Windows. Entonces un día dices, ¿sabes qué? Me voy a poner a hackear. Logras tener acceso. ¿Cómo? No lo sé. Descargaste un programita de internet, lo ejecutaste, aplicaste la dirección IP de un video tutorial que viste y accedió. La IP accedió y te da el acceso. Te da para que tú, al final de cuentas, pues tengas ese acceso, al final de cuentas, al sistema. ¿Qué es lo que pasa ahí? Bien, tú tienes el acceso a un sistema Linux. Dices, la shell de comando de Linux, genial. Pero adivina qué, jamás has utilizado Linux. No sabes cómo empezar, no sabes cómo terminar. Adivina qué, tu ataque se va a ver frustrado por tu ignorancia. Eso es lo que hay que hacer. Bueno, no hay que ignorar las cosas, vaya, sino hay que estudiar sistemas operativos. ¿Qué sería mejor que una persona que estudia o que practica en Linux y practica en Windows, en la shell de ambas, y a final de cuentas en un momento ya está en Windows y logra accesar a un Linux, y lo que él puede hacer en base a todos los conocimientos que él ya aprendió de Linux ya es más que ganancia? ¿Por qué?
Hola, ¿qué tal de nuevo a este video, a esta continuación, en este caso de la introducción al mundo del hacker o del hacking? En este video vamos a ver qué es lo que necesita saber un hacker para que a final de cuenta, en caso de que nosotros pues, llegásemos a querer ser grandes hackers, pues podamos hacerlo a final de cuenta. Primero, perfecto. Comenzando, ¿qué es lo que debe saber un hacker? Primero que nada, antes que nada, hablándolo de manera redundante, sistemas operativos. Muchas de las veces a mí me han preguntado qué es lo que necesito tanto para saber de seguridad informática, tanto para ser un buen hacker, o inclusive hay personas que me dicen, oye, ¿sabes qué? Pues ayúdame a hackear esto, ¿no? Pero por una razón, eso no se hace. Una, porque respeto las cosas ajenas, y segundo, porque no quiero ir a la cárcel, entonces no hago ese tipo de situaciones. Pero bueno, ¿qué es lo que tenemos que conocer? Sistemas operativos. ¿Por qué? Es una de las cosas y partes fundamentales que un hacker debe saber. Ustedes deberían de saberlo. ¿Por qué es lo que debería saber un hacker? En ejemplo, imaginemos una persona que ha estado en Windows, manejado Windows, creció en Windows, nació con Windows y se va a morir con Windows. Decir, bueno, pues no tiene tanta complicación la persona a final de cuentas, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en caso de que así sea? Un ejemplo. Si una persona se puso a hackear y realmente dijo, bueno, pues entonces voy a hackear, en este caso, una máquina virtual en Linux. La persona se pone, en este caso, ojo, se pone a practicar con la máquina virtual que trae un sistema Linux. ¿Y qué es lo que sucede? La persona precisamente llega a hackear esa máquina. ¿Y qué es lo que pasa? En YouTube te dicen, no, fíjate, probablemente lo vio en videotutoriales, y dicen, oye, ¿sabes qué? Abre una shell de comandos y empieza a pedirle. Y se acaba el videotutorial y no hay más. Bien, ya tenemos la shell de comando, nos vemos en el próximo video. Y la persona dice, bueno, ¿y de ahora aquí qué hago? Como no tiene conocimientos en otro sistema operativo más que en Windows, entonces es cuando vienen los problemas. ¿Por qué vienen los problemas? Por la simple y sencilla razón de que siempre ha estado en Windows, de que no conoce otro sistema operativo, no conoce la shell de comandos de Linux, no sabe el entorno probablemente gráfico que tenga, no sabe el entorno que, a final de cuentas, el entorno que tenga, pues en este caso, Linux. Entonces, por eso es muy importante. Ya aprenda la mayor cantidad de sistemas operativos: Windows, Linux, Macintosh, Solaris, lo que se les venga a la mente, apréndanlo. ¿Por qué? Porque realmente va a ser muy importante para ustedes, más si quieren pues ser unos grandes hackers. Y mientras más sistemas operativos conozcan, mayor cantidad de sistemas operativos ustedes van a poder hackear, van a poder hacer lo que ellos o lo que ustedes quieran con esos sistemas operativos. Redes. Otra de las partes muy importantes que debe saber un hacker, que debe saber un consultor de seguridad informática, un ethical hacker, como quieran verlo, son redes, ya sea cableadas o alámbricas e inalámbricas. ¿Por qué? Es muy importante saber qué es una red, cómo se compone, topologías, los protocolos que maneja cada una, el modelo OSI. Es muy importante conocer el modelo OSI, qué protocolos se manejan en cada capa, qué servicios se manejan con esos protocolos, qué equipos, sobre todo, se manejan con esos protocolos, etcétera. Un mundo de lo que se tiene que conocer en redes. ¿Por qué? No es lo mismo decir, vi un video tutorial en el cual hackeaban un router tal. ¿Ok? ¿Pero por qué lo hackearon? No, fíjate, vamos a hacer un escaneo con Nmap y vamos a ver que aquí hay un puerto tal, tal y tal. Y nosotros vamos a, exclusivamente, te dicen de uno, vamos a ingresar al puerto 21 FTP y etcétera, ¿no? O vamos a aplicar sobre el puerto 445, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿qué es ese puerto? Y nunca lo investigaste. ¿Qué es lo que va a pasar? Que te vas a ir con la idea de que solamente sobre esos puertos hay que atacar.
¿Por qué es importante conocer los puertos? ¿Por qué es importante los protocolos? Por una razón. Cada uno tiene una debilidad, perdónenme. Cada uno tiene una debilidad, siempre lo hay. Hay unas que están parchadas, hay otras que no. Hay algunos protocolos o servicios que tienen una debilidad en base a otro protocolo, inclusive, que por un protocolo puedes ingresar al otro. Entonces hay que conocer ese tipo de cosas, ese tipo de ámbitos, ese tipo de atmósferas en las cuales nosotros sabemos que en caso de que, mira, está este protocolo activo y este otro protocolo activo. Recuerdo que si con este nosotros hacemos no sé qué, podemos entrar acá y bla, 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 bla. Es por eso que hay que aprender también lo que sería redes. Yo actualmente no tengo como tal el certificado, pero conozco toda la parte de CCNA. Todo. Desde lo básico, lo que serían la parte de la teoría, hasta, en este caso, la implementación de una red. Es muy importante realmente saber ese tipo de situaciones al final de cuentas. Los protocolos TCP, IP, etcétera. ¿Okay? Entonces simplemente hay que aprender redes. Hay que aprenderlo bien. Hay que aprender seguridad. Inclusive también seguridad. Hay que aprender hacking o cracking de redes al final de cuentas. En fin, tú conoces la parte normal. Sabes cómo poder vulnerar. Es por eso que simplemente hay que aprender cosas. Pentesting. Bueno, en este caso lo están haciendo, pero si no saben sistemas operativos, si no llevan redes, va a ser un cuanto difícil tratar de explicarles todo el panorama. Pero bueno, eso es una de las cosas que sabe un hacker, un buen hacker, un ethical hacker. Bien, un pentesting desde la parte de voy a la empresa, le ofrezco mis servicios, hola, ¿cómo está? Hacemos un acuerdo de cuál va a ser el alcance que va a tener el pentest, hasta la presentación del pentest, pasando por reconocer a la empresa, escanearla, explotar vulnerabilidades, mantener acceso, generar un reporte, todo ese tipo de cosas es lo que sabe un hacker. El pentesting es una de las partes que están al momento viendo, bien, es una de las partes que están viendo, pero sin embargo es una de las cosas que también hay que aprender. Tienen un punto, o van a tener un punto, así que hay que ir todavía por las otras. Otra de las cosas que también es programación. ¿Por qué hay que aprender programación? Por una simple y sencilla razón. Todo, absolutamente todo, es programable. Sean los equipos, por ejemplo, con el assembler o con el ensamblador, nosotros podemos manipular de manera directa un equipo. Podemos hacer que funcione el teclado, que no funcione. Podemos manipular, en este caso, lo que sería, o inyectar código dentro de una memoria, en este caso RAM, mientras está corriendo un proceso, hacer que se corra un proceso que yo quiero, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ese tipo de situaciones también es necesario saber. ¿Qué? Programación. Simple y sencillamente. Han de preguntarse también qué tipo de programación podemos aprender. Pueden aprender PHP, que es un lenguaje muy robusto realmente dentro de la parte de servidores. Está Ruby on Rails también, les puede servir genial. Está, como les comentaba, ensamblador, pero ya es un lenguaje de bajo nivel, es muy difícil realmente. Bueno, no es muy difícil, es complejo, sin embargo. También está, por ejemplo, C++, lenguaje C, que también es un lenguaje de bajo nivel. Pero en cambio, si quieren irse a un lenguaje multiplataforma en el cual pues ustedes puedan desarrollar sus propias aplicaciones de hacking y demás, les recomiendo Python. Python es un lenguaje por excelencia de los hackers normalmente. ¿Por qué? Porque como les comento es un lenguaje multiplataforma, no está peleado ni con Macintosh ni con Linux, corren absolutamente todos y cada uno de los sistemas operativos. Entonces por eso es un lenguaje normalmente excelencia de la parte de los hackers. ¿Qué más hay que saber? Servidores. Importantísimo saber cómo funciona un servidor, cómo se compone, cómo se configura, qué tipo de situaciones es en las que funciona un servidor a final de cuentas. ¿Por qué? Nosotros sabemos cómo funciona un servidor, sabemos cómo poder atacarlo. Es por eso muy importante que también les digo, aprendan algo desde su base con la finalidad de aprender cómo funciona.
Y en caso de que pues, ustedes ya sea lo quieran vulnerar o lo quieran proteger, saber cómo hacerlo a fondo. Y por último, también está la parte de bases de datos. ¿Por qué bases de datos? Hay muchas personas que hacen SQL injection y les apuesto que en ocasiones ni siquiera saben por qué es comilla 1 igual a 1 comilla. Hay cosas, hay ese tipo de queries que en el cual normalmente muchas de las personas no saben por qué. Es literal, o sea, no saben por qué es que se hace o por qué se utiliza esa sentencia o algo por el estilo. Hay ocasiones en las personas no saben, entonces simplemente dicen, bueno, pues me agradaría la idea de poder hacer eso. Igualmente siguen los videotutoriales de YouTube y demás. ¿Y qué es lo que sucede? Logran tener acceso, pero no saben exactamente por qué es eso. Ni siquiera saben de qué tipo de, de sentencia o de query o de qué lenguaje de programación a final de cuentas es. Hay que aprender SQL, MySQL, que es casi lo mismo. Tiene sus diferencias, pero es casi lo mismo, ¿no? Y a final de cuentas, nosotros en un momento saber igual manera de cómo crear una base de datos correctamente, cómo modificarla, cómo inclusive atacarla, etcétera. Entonces, nosotros, al final de cuentas, necesitamos y tenemos que saber lo que sería sistemas operativos, redes, pentesting, servidores, programación, bases de datos para tener un concepto más generalizado y sobre todo más completo de nuestro caso de lo que sería del mundo del hacking o de la seguridad informática. Perfecto, hasta aquí el video del día de hoy, que es prácticamente qué es lo que necesita o qué es lo que sabe o qué es lo que tiene que saber un hacker. Hasta aquí el video del día de hoy, espero les haya gustado y nos vemos en el próximo video.